En un sobre amarillento, apartado en un archivo que nadie ha abierto en décadas, hay una fotografía tomada en 1968. La imagen muestra a un niño de ojos intensos, sentado en el umbral de una vieja hacienda en la selva de Tulum. Detrás, la casa parece contener el aliento. Mirando esa cara inocente, cuesta creer que detrás de esa mirada haya siglos de reglas, matrimonios pactados y un silencio que fue más destructor que cualquier tormenta. ¿Qué ocurre cuando la obsesión por la sangre pura se convierte en ley? Esta fotografía y los papeles que la acompañan intentan contestarlo. Si esta clase de historias te atrapan, suscríbete y quédate hasta el final. Cuéntanos en los comentarios qué harías si descubrieras un secreto familiar así. Para entender el peso de esa imagen, hay que retroceder varias generaciones. La familia de la hacienda, que desde ahora llamaremos Cárdenas para seguir la pista de su rastro, fue dueña de esas tierras desde los tiempos en que la costa aún empezaba a abrirse al turismo. Al principio, como en muchos caseríos de la región, los matrimonios entre primos y parientes cercanos surgieron por razones prácticas. Conservar una tierra que no debía dividirse, mantener el control sobre cultivos y trabajadores, preservar un apellido que daba privilegios. Lo que nació como costumbre, a veces por necesidad económica o por la lógica cerrada de una élite local, fue transformándose en mandato. La alianza que los Cárdenas firmaron, registrada en entradas en un libro de familia, dejó de ser una opción y pasó a ser dogma. Casarse dentro de la familia para que la sangre no se mezclara con la de los trabajadores, con los mestizos del pueblo o con forasteros. Al principio, los efectos no eran tan obvios. Había matrimonios con hijos sanos, matrimonios sin descendencia, algún parto prematuro, una muerte neonatal aquí y allá que se atribuía al destino o a la voluntad divina. Pero con el paso de las generaciones, los patrones comenzaron a repetirse. Más nacimientos con complicaciones, más muertes al nacer, niños con diferencias físicas o problemas neurológicos. En los márgenes de los documentos de la hacienda y en un cuaderno grueso que perteneció a un médico de confianza, el doctor Julián Brenes, que atendió la familia durante años, aparecen anotaciones que, leídas en conjunto, forman un mapa de Alarna. Múltiples pérdidas en la rama de doña Emilia, bebé muerto al nacer, edema generalizado, niño con convulsiones desde el primer año. Los habitantes del pueblo lo interpretaban como maldición o cruz de linaje. Los Cárdenas, en público, rezaban y celebraban misas privadas. En privado, la familia archivaba los documentos, pedía discreción a los sirvientes y a veces buscaba remedios tradicionales. Ese silencio fue con el tiempo el tratamiento más dañino. Para acercarnos a lo que la biología nos muestra sobre estos casos, vale una analogía sencilla. Imagina un texto que copias una y otra vez con una máquina que, de vez en cuando, comete errores. Si copias 2 veces, quizá no pase nada grave. Si copias 100 veces la misma frase con los mismos pequeños errores, la copia terminará por contener fallos que antes no existían. En genética pasa algo parecido. Cada persona carga consigo 2 copias de casi todos los genes, una copia heredada del padre y otra de la madre. Muchas enfermedades genéticas graves se manifiestan cuando ambas copias de un gen concreto están alteradas, es decir, cuando un individuo hereda la misma versión dañada del gen tanto por parte del padre como por parte de la madre. En matrimonios entre parientes cercanos, aumenta la probabilidad de que ambos progenitores compartan variantes genéticas idénticas heredadas de un ancestro común. Los genetistas hablan de coeficiente de consanguinidad para medir esa probabilidad. Por ejemplo, el hijo de 2 hermanos tendría un coeficiente de 0,25, una manera de decir que existe un 25% de probabilidad de que un gen concreto se vuelva idéntico por herencia de ambos lados. El hijo de primos carnales tiene un coeficiente cada vez menor, pero al repetirse la práctica generación tras generación, la homogeneidad genética de la familia aumenta, y con ella la posibilidad de que aparezcan combinaciones deletéreas. Los números que vamos a mencionar son aproximaciones ilustrativas, no peritajes judiciales, pero sirven para entender el principio. Copiar sin variación suficiente tiende a revelar errores acumulados.
En los apéndices genealógicos de la familia Cárdenas hay diagramas que, si se miran con calma, muestran líneas que vuelven sobre sí mismas. Primos, primos segundos, matrimonios concertados entre ramas que en la práctica eran la misma sangre con distinto nombre. En la séptima y la octava generación hay referencias a delicadas anomalías. Dedos supernumerarios, labio hendido, episodios convulsivos que algunos curanderos intentaron atajar con baños y hierbas. Con el tiempo, esos episodios dejaron de ser excepciones para volverse un patrón. Una de las puntas más humanas y desgarradas de esta historia tiene nombre propio: Mariana. En la década de 1950, Mariana era una muchacha de la hacienda, nieta de un patriarca que se aferraba a la idea de casar a la familia con la familia. Mariana estaba prometida desde niña a un primo designado por los mayores. No obstante, cuando llegó a la adolescencia, buscó otro destino. Se enamoró de un joven maestro del pueblo, alguien sin títulos ni apellido destacado, alguien que la hacía reír y con quien pensó en huir. Planeó su fuga durante meses. Había cartas escondidas, promesas murmuradas y noches en vela junto a la ventana del cuarto donde las moscas entraban por la rendija. La fuga se frustró. Fue descubierta, regresada a la casa y obligada a contraer matrimonio con quien la familia había elegido. No hubo mayor castigo público, pero la presión fue constante. Ella debía demostrar silencio, obediencia, cumplir el designio de preservar la línea. Los relatos orales que recogieron décadas después algunos vecinos describen cómo Mariana cambió. Antes vivaz, tras el matrimonio se apagó. Sus embarazos serían, en los años siguientes, una sucesión de esperanzas y pérdidas. En 1968 ocurrió lo que, para la familia, sería su crisis definitiva. En la madrugada de un día húmedo y denso, Mariana dio a luz a lo que se registró en el libro de la casa como la 16ª generación de la alianza. El niño, que aquí llamaremos Mateo, nació con un aspecto que, a la vista, debía seducir cualquier retratista. Facciones finas, cabello oscuro, ojos que parecían mirar siempre un punto fuera del cuarto. Pero el médico de cabecera, el doctor Brenes, escribió en su cuaderno unas líneas que hoy pondrían a cualquier colega en alerta. Anotó irregularidades en la posición de algunos órganos y patrones de conducta que no encajaban con los primeros días de vida. En privado, Brenes añadió: «No debería existir en estas condiciones». Ese «no debería existir» no era una frase poética. Venía del conocimiento acumulado de signos que, en su conjunto, representaban una combinación de anomalías poco frecuentes. Una disposición visceral atípica conocida como situs inversus parcial en un par de órganos, rasgos esqueléticos fuera de lo habitual, una predisposición a convulsiones y un retraso en la respuesta social. No tenían los términos ni los recursos para diagnosticar con precisión cada pieza de ese rompecabezas, pero la alarma clínica estaba allí. El parte médico, así como algunas páginas del diario del doctor Brenes, sobrevivieron escondidas en una gaveta lacrada. En esas notas hay entradas que alternan la frialdad técnica con la humanidad del profesional. 19 de julio de 1968. Parto eutóxico. Niño de buen peso, sin embargo, latidos cardíacos irregularmente colocados al examen auscultatorio. Sospecha de malformación. Control en 20 días. JB. 1 de agosto. Convulsiones al tercer día. Madre en estado catatónico. Familia reacciona con temor. Pide discreción. He visto casos de endogamia que complican el panorama. No es el relato de un médico sensacionalista. Es la escritura de un hombre que tuvo que pactar su discreción con la lealtad profesional y que, como muchos en contextos cerrados, se vio empujado a la complicidad por temor a las consecuencias sociales. La familia decidió, casi de inmediato, no exponer al niño. En una mezcla de vergüenza y protección, eligieron el aislamiento, habitaciones reservadas, tutores controlando visitas y la negación como mecanismo aceptable. Mariana, que había soñado con huir años atrás, vio su maternidad convertida en un encierro. No hubo consulta pública extensa, no se llamó a especialistas externos en su mayoría.
La medicina local y la discreción de la casa bastaron para sostener la versión oficial de que todo estaba bien, mientras que en el trasfondo se acumulaban dudas. El aislamiento no fue solo físico. La administración de la hacienda, esa maquinaria que durante generaciones había regularizado la vida de quienes estaban dentro de sus muros, reorganizó horarios, comidas, salidas. El niño creció en un mundo de miradas cuidadas y corredores largos, con cuadros familiares que parecían observarlo con la misma expresión que tenían desde hacía décadas. Los sirvientes, muchos de los cuales habían servido a la familia desde antes de que Mariana naciera, se convirtieron en testigos mudos. Sabían que algo era distinto, sabían que las llamadas al médico se hacían al anochecer y que ciertos armarios nunca debían abrirse. Con el tiempo, los rasgos clínicos de Mateo se hicieron más manifiestos. Su lenguaje no se desarrolló con naturalidad. En vez de palabras, emitía sonidos que a algunos les parecía que seguían una estructura, a otros que eran ecos sin sentido. Evitaba el contacto visual directo, y cuando lo había, su mirada parecía escrutar cosas que los demás no veían. También mostró aptitudes sorprendentes, una habilidad numérica fuera de lo común, un patrón repetitivo en el juego que era a la vez fascinante y perturbador. No son etiquetas que gusten a nadie, y mucho menos cuando se aplican a un niño, pero los registros que dejó el médico hablan de conducta estereotipada y fascinación por simetrías. El doctor Brenes llegó a un punto en el que su informe diario pasó de la atención médica a la confesión contenida. He observado familias con historial de consanguinidad. Las manifestaciones varían, desde afecciones menores hasta casos incapacitantes. Aquí podemos estar ante una acumulación de rasgos recesivos que, combinados, generan un fenotipo complejo. Pero la familia no permite investigaciones externas. No puedo, moralmente, permanecer ignorante. Poco después de esas líneas, en 1972, Brenes abandonó la hacienda. No existen notas de su salida más allá de una carta breve en la que agradece la confianza. Pero entre las escasas cartas intercambiadas con colegas aparecen referencias a una situación éticamente difícil. La ausencia del médico dejó a la familia con pocas rutas. Aislada, la hacienda empezó a mostrar signos de declive. La joyería que antes brillaba se guardó en bóvedas. Los cultivos perdieron parte de su vieja productividad, y la vida social que sostenía a los Cárdenas se fue apagando. Las bodas ya no reunían a tantos invitados, los bautizos se hicieron privados, los discursos se recortaron. Lo que antes era orgullo se convirtió en secreto. La historia podría haber terminado en el encierro y en el olvido, si no fuera por la insistencia de algunos documentos y por la persistencia de ciertos investigadores años después. A finales de los 80 y en la década siguiente, cuando la tecnología molecular y las técnicas de análisis genético comenzaron a estar más disponibles en instituciones universitarias del país, una antropóloga local, la doctora Lucía Ortega, se interesó por la memoria oral de la región. Ortega, buscando relatos de familias y haciendas, llegó hasta vecinos que hablaban en voz baja de la casa abandonada y de la foto del niño que, según algunos, no envejecía en las fotos. Esos comentarios, junto con la copia degradada de las notas del Dr. Brenes, que alguien guardó como si fueran un talismán, la llevaron a pedir acceso a los archivos familiares para una investigación académica sobre dinastías regionales. La familia permitió, de mala gana, que se llevaran ciertos registros, el libro de familia, partes de la correspondencia y la fotografía que abrió este relato. No dieron permiso para exámenes clínicos modernos sobre restos biológicos, pero hubo coincidencia en revisar ciertos documentos y, lo que era más importante, reconstruir el árbol genealógico hasta la generación 16. Con esa información en la mano y con una muestra mínima, en algunos casos, fibras de cabello conservadas en sobres que no siempre eran concluyentes, la doctora Ortega y su equipo realizaron un análisis comparativo. No fue una prueba forense de alta precisión, el material y las autorizaciones eran limitadas, pero sí ofreció indicios importantes. La consanguinidad acumulada en la red familiar era, de forma estimada, extremadamente alta. En términos sencillos, las ramas que se casaron repetidamente hicieron que la proporción de genes compartidos aumentara mucho más de lo que sería esperable en una población abierta.
¿Qué significa eso en la práctica? Significa que, a lo largo de generaciones, variantes genéticas recesivas, que en una población diversa quedarían mayoritariamente en heterocigosis, una copia sana y otra alterada, con la copia sana compensando, terminaron por coincidir en la descendencia. Algunas de esas variantes afectan a la estructura de órganos, otras al desarrollo neurológico y otras a la estabilidad celular. Cuando muchas de esas variantes se combinan en un individuo, pueden surgir fenotipos complejos, es decir, características físicas y conductuales que son el resultado de múltiples factores genéticos actuando a la vez. En este caso, los registros clínicos de la infancia de Mateo y la reconstrucción genética sugieren que no se trataba de una sola mutación rara, sino de una carga genética acumulada que, por azar y por práctica social, encontró su expresión más dañina en la 16ª generación. Todo esto, conviene insistirlo, no invalida las circunstancias humanas. La culpa no es una fórmula matemática. Las decisiones, la presión social, la vergüenza, la obediencia a un mandato de pureza y la imposición de matrimonios jugaron un papel decisivo. La biología respondió a esas decisiones, pero no las justificó. La ciencia explica mecanismos. La ética juzga prácticas. Después de que la investigación de la doctora Ortega circuló en círculos académicos, algunos archivos familiares quedaron abiertos a historiadores y periodistas. Las historias que emergieron contaron hasta qué punto la familia había preferido preservar la apariencia social antes que la salud de sus miembros. Hubo, además, la constatación triste de que la línea principal de los Cárdenas se acercaba a la extinción. Con el descenso en nacimientos viables y con la salida o muerte de varios miembros, la casa que alguna vez fue próspera quedó vacía. El destino final de la hacienda fue tan prosaico como el colapso de cualquier institución que pierde su función social. El terreno fue vendido, muchas de sus estructuras cedieron al abandono y los retratos que antes colgaban orgullosos de los pasillos terminaron cubiertos por polvo y humedad. En el cementerio cercano, las lápidas de ramas posteriores de la familia fueron recolocadas o trasladadas. Algunos objetos de valor se dispersaron entre coleccionistas. El silencio, que había servido para ocultar la vergüenza, se volvió un legado incómodo para los pueblos vecinos. La casa era ya más rumor que patrimonio. Más allá del drama familiar, lo que deja este caso es una advertencia que combina ciencia y ética. Cuando la tradición deviene en coerción y cuando la ansia por un linaje puro supera la valoración de la vida, las consecuencias pueden ser inhumanas. La genética no es un destino inmutable ni una sentencia divina, pero sí es un registro. El cuerpo atestigua decisiones colectivas. En términos prácticos, la combinación de endogamia persistente y recursos médicos limitados puede aumentar la prevalencia de enfermedades raras y problemas de salud que en una población más diversa y con acceso a diagnóstico y tratamiento serían menos comunes o manejables. En el caso de los Cárdenas, la acumulación de variantes recesivas y la resistencia a la intervención externa crearon una tormenta perfecta que terminó por reducir la viabilidad de la línea familiar. La fotografía de 1968 permanece como testigo mudo. Cuando la doctora Ortega la imprimió por primera vez, dijo que se sintió observada por una historia que se repetía más allá de un solo rostro. La imagen nos obliga a mirar el pasado y preguntarnos qué hacemos con lo que heredamos. ¿Respetamos tradiciones a costa de la vida humana o permitimos que la ciencia y la empatía orienten nuestras decisiones? La respuesta no es fácil ni cómoda. No se trata de negar la historia de un apellido o de despreciar costumbres. Se trata de reconocer cuándo una práctica deja de ser una estrategia para sobrevivir y se convierte en máquina de destrucción. El caso de la hacienda en Tulum no es único en España ni en Latinoamérica. En distintas partes del mundo se han documentado líneas familiares que, por razones económicas, culturales o sociales, repitieron matrimonios entre parientes hasta que la biología empezó a cobrar peaje. Cada caso tiene matices, grados distintos de aislamiento, niveles diversos de acceso a la medicina, motivos distintos para la endogamia. En este relato, sin embargo, convergieron la autoridad de una familia terrateniente, la obediencia de generaciones y la ausencia de debate público. Esa mezcla fue letal. Cuando cerramos los cuadernos del Dr. Brenes y volvemos a dejar la foto en su sobre, la pregunta queda ahí. ¿Qué preferimos proteger, el nombre o la vida?
En una época en la que la genética nos ofrece herramientas para entender y prevenir, la lección es doble: conocer para evitar repetir y nombrar para que la memoria impida el silencio asesino. La ciencia nos dice que la diversidad genética suele ser un amortiguador frente a la aparición simultánea de múltiples rasgos perjudiciales. La ética nos recuerda que detrás de cada dato hay una persona, una madre que quiso huir, un niño que merece dignidad. Si esta historia te ha dejado pensando, comparte este vídeo con alguien que valore la memoria histórica y la ciencia aplicada a cuestiones humanas. En la descripción encontrarás enlaces para profundizar sobre genética poblacional, coeficientes de consanguinidad y recursos sobre ética en biomedicina. Si quieres más relatos que mezclen historia, ciencia y la parte humana que los atraviesa, suscríbete y vuelve. La fotografía seguirá allí, en su sobre, con la mirada fija, recordándonos que las decisiones sociales y las reglas familiares pueden escribirse sobre la carne de los seres humanos, y que el silencio no es neutral, a veces mata.